Imagínese por un momento que una sola obra de ingeniería pudiera iluminar ciudades enteras, hacer crecer industrias y mover trenes y fábricas. Pero al mismo tiempo, esa misma obra silenciosa fuese capaz de desaparecer pueblos enteros, ahogar montañas de memoria y borrar de un tajo la vida de miles de personas. Eso no es ciencia ficción, es la historia real de la fiebre de las represas en Colombia. Detrás de los discursos del progreso, la modernización y la energía limpia se esconde un relato mucho más complejo, uno de promesas incumplidas, comunidades desplazadas, ecosistemas mutilados y un país que mientras construía sus hidroeléctricas se debatía entre el orgullo tecnológico y el dolor social. Hoy vamos a recorrer la historia de esa fiebre para preguntarnos juntos, ¿fue progreso o fue destrucción? A mediados del siglo XX, Colombia se enfrentaba a un dilema. El país crecía en población, las ciudades se expandían y la industria demandaba más electricidad. La energía térmica basada en carbón y petróleo era costosa y contaminante. Fue entonces cuando el agua, abundante en los Andes y en las selvas tropicales, se convirtió en la gran promesa. En los años 50 y 60 comenzaron los primeros proyectos hidroeléctricos de gran escala. El Estado y las empresas públicas veían en cada río caudaloso una fuente inagotable de energía. Los ingenieros hablaban de domesticar los ríos, de aprovechar la geografía para el desarrollo y de convertir a Colombia en una potencia hidroeléctrica. Urrá, Guavio, Betania, símbolos del progreso. Los nombres de las represas comenzaron a sonar como emblemas de modernidad. Betania, en el Huila, inaugurada en 1987, inundó más de 7.000 hectáreas y se convirtió en referencia del sur colombiano. Guavio, en Cundinamarca, con sus túneles y muros colosales, fue considerada durante años una de las hidroeléctricas más grandes del mundo subterráneo. Urrá, en Córdoba, simbolizó la ambición de controlar el río Sinú y aprovecharlo para el Caribe. Cada una de estas obras fue presentada como un hito nacional. Se hablaba de empleos, de electricidad barata, de independencia energética. La televisión mostraba imágenes aéreas de gigantescos muros de concreto, como si fueran catedrales modernas del progreso. Pero lo que pocas veces se contaba eran las historias de quienes quedaban bajo el agua. Para construir una represa no basta con hormigón, acero y turbinas. Hace falta un territorio, y ese territorio nunca está vacío. Detrás de cada embalse hay pueblos, campesinos, pescadores y comunidades indígenas que vieron desaparecer sus tierras bajo el agua. En el caso de Urrá, los indígenas en Veracatío lucharon durante años para frenar el proyecto. Sus líderes denunciaban que perderían su río, su fuente de alimento, su lugar sagrado. Uno de ellos, Kimi Pernia Domicó, viajó incluso a Canadá para denunciar ante el mundo lo que ocurría en su territorio. Su voz se convirtió en símbolo de resistencia, hasta que fue desaparecido en 2001. Betania, por su parte, transformó de forma radical la vida de los pescadores del Magdalena y el Huila. El río cambió de curso, los peces migraron o murieron, y con ellos se fue la economía de cientos de familias. La represa Guavio, construida en los 80, desplazó a comunidades enteras en Cundinamarca, muchas de las cuales jamás recibieron compensaciones justas. A nivel ambiental, las represas eran presentadas como energía limpia. Después de todo, el agua no produce humo ni gases de efecto invernadero como el petróleo o el carbón. Pero pronto surgió un debate incómodo. ¿Realmente eran limpias? Suscríbete, con esto nos apoyas para seguir creciendo. Continuemos. Un embalse altera por completo el ecosistema de un río. La corriente se detiene, los sedimentos se acumulan, los peces dejan de migrar, los bosques se inundan y mueren lentamente bajo el agua, liberando metano. En muchos casos, los impactos no fueron evaluados con rigor. Los estudios ambientales eran superficiales o llegaban cuando la obra ya estaba en marcha. Así, mientras en los noticieros se hablaba de energía verde, en los territorios comenzaban a sentirse los efectos invisibles. Sequías río abajo, enfermedades por aguas estancadas, desaparición de especies como el bocachico o el bagre y una transformación irreversible de la geografía. El otro gran argumento fue el económico. Los gobiernos afirmaban que las hidroeléctricas serían la columna vertebral del desarrollo nacional. Sin embargo, la realidad fue más compleja. Muchos proyectos tuvieron sobrecostos gigantescos. Los créditos internacionales dejaron deudas millonarias. Las tarifas de energía no bajaron como se prometió, y en algunos casos subieron. Los apagones de 1992 y 1993 demostraron que incluso con grandes represas, el sistema podía ser frágil frente al fenómeno de El Niño. El progreso no siempre se tradujo en bienestar para todos.
Mientras en Bogotá o Medellín se celebraba la llegada de energía abundante, en las orillas de los embalses quedaban pueblos enteros en la pobreza. Con el paso de las décadas, la construcción de represas se convirtió en una especie de fiebre nacional. Los ríos eran vistos como recursos que no podían desperdiciarse. Cualquier afluente con un caudal suficiente era candidato a convertirse en embalse. El país entró en una carrera por levantar hidroeléctricas cada vez más grandes, cada vez más costosas, cada vez más polémicas. Y así llegamos al proyecto más ambicioso, conflictivo y problemático de todos, Hidroituango, el salto hacia los megaproyectos. Si en la segunda mitad del siglo XX Colombia se familiarizó con represas como Guavio, Urrá o Betania, el cambio de milenio trajo consigo un nuevo paradigma, los megaproyectos hidroeléctricos. No se trataba ya de presas regionales para iluminar un departamento o una ciudad. Ahora, la ambición era generar electricidad para medio país, garantizar exportaciones de energía a Centroamérica y convertir a Colombia en un líder energético continental. La retórica del progreso se transformó. Ya no bastaba con decir que una represa traería desarrollo local. Ahora se hablaba de seguridad energética nacional, integración internacional y de convertir el agua en una fuente de divisas. Pero cuanto más grandes eran los proyectos, más grandes también eran los riesgos y las tensiones. El modelo de desarrollo hidroeléctrico comenzó a chocar con realidades sociales muy complejas. En el papel, los proyectos ofrecían empleo y regalías. En la práctica implicaban desplazamientos masivos de campesinos que debían abandonar sus tierras, conflictos con comunidades indígenas y afrodescendientes que defendían su derecho ancestral al territorio, militarización de zonas estratégicas, pues en muchas regiones la construcción coincidió con la presencia de guerrillas, paramilitares o bandas criminales. Protestas sociales reprimidas, en las que líderes comunitarios fueron estigmatizados, perseguidos o incluso asesinados. La construcción de represas no ocurría en un vacío. Colombia atravesaba décadas de conflicto armado interno, y los ríos eran también corredores estratégicos. No era raro que alrededor de un proyecto hidroeléctrico se mezclaran intereses empresariales, políticos y armados. El caso más emblemático, Hidroituango. En este contexto nació el megaproyecto más ambicioso de la historia del país, Hidroituango, en el departamento de Antioquia. Concebido desde los años 60 y finalmente impulsado en los 90, su meta era titánica: levantar la hidroeléctrica más grande de Colombia, con una capacidad de 2.400 megavatios, capaz de generar hasta el 17% de toda la electricidad nacional. El río Cauca, el segundo más importante de Colombia, sería contenido por un muro de 225 metros de altura, formando un embalse de más de 70 kilómetros de largo. Para las autoridades y para empresas públicas de Medellín, EPM, promotora del proyecto, se trataba de una obra que colocaría a Colombia en el mapa energético global. Las cifras parecían de otro mundo. Más de 4.000 trabajadores en su etapa de construcción. Inversión de más de 16 billones de pesos. La promesa de abastecer a millones de hogares y vender excedentes de energía al extranjero. Hidroituango fue presentado como un símbolo del orgullo antioqueño, la nueva catedral del progreso. Pero pronto se convirtió en el caso más polémico de la fiebre hidroeléctrica, la tragedia de 2018, un país en vilo. El 28 de abril de 2018, cuando la obra estaba en su fase final, ocurrió lo impensado. Un derrumbe bloqueó uno de los túneles de desviación del río. El agua comenzó a acumularse detrás de la presa, generando una presión descomunal. En cuestión de días, el país entero entró en alerta. El río Cauca amenazaba con desbordarse y arrasar con decenas de municipios río abajo. Más de 25.000 personas tuvieron que ser evacuadas en Antioquia y Bolívar. El miedo se apoderó de Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia. El 12 de mayo, en un intento desesperado por controlar la emergencia, el agua comenzó a salir de manera descontrolada por un túnel. La escena fue transmitida en vivo, millones de litros de agua, tierra y rocas saliendo con violencia. El país contuvo la respiración. Finalmente, la catástrofe mayor se evitó, pero las consecuencias fueron enormes. Comunidades destruidas por las inundaciones. Río Cauca gravemente afectado, con tramos enteros donde murieron toneladas de peces. Una obra paralizada, con sobrecostos multimillonarios. El orgullo antioqueño se transformó en una crisis nacional. Lo que más impactó de Hidroituango no fueron solo las imágenes de la emergencia, sino las historias humanas detrás. Campesinos que durante años habían advertido que la montaña era inestable, que los túneles no eran seguros, que los riesgos eran mayores de lo que se reconocía. Líderes sociales que denunciaban cómo, durante la construcción, fueron amenazados por grupos armados. Familias que lo perdieron todo,
sin indemnizaciones justas y que aún hoy viven en albergues temporales. Las comunidades del Bajo Cauca afirman que el proyecto nunca fue para ellos. El progreso se midió en megavatios y contratos, no en bienestar local. El impacto ambiental de Hidroituango es igualmente devastador. La alteración del río Cauca, un ecosistema vital que conecta varias regiones del país. La desaparición de especies de peces fundamentales para la economía local, como el bocachico y la dorada. El aumento de erosión y pérdida de suelos fértiles en las riberas. La emisión de gases de efecto invernadero por la descomposición de bosques sumergidos bajo el embalse. Paradójicamente, una obra presentada como energía limpia terminó afectando de manera irreversible a uno de los ríos más importantes de Colombia. Desde el punto de vista tecnológico, Hidroituango representa lo mejor y lo peor de la ingeniería moderna en el país. Sí, se logró construir uno de los muros más altos del continente, con turbinas capaces de mover millones de litros por segundo. Pero al mismo tiempo, los errores en planeación, la falta de estudios rigurosos de suelos y la presión política por entregar la obra a tiempo llevaron al borde del colapso a todo un sistema. El sueño de progreso terminó mostrando el rostro de la improvisación y la corrupción. Los sobrecostos, que superaron los 4 billones de pesos adicionales, terminaron pagando los ciudadanos en las tarifas de energía. Lo más inquietante es que Hidroituango no es una excepción. Es un ejemplo de un patrón que se repite en distintos puntos del país. Promesas de desarrollo, conflictos sociales, impactos ambientales y obras que terminan costando más de lo planeado. En el Tolima, el proyecto Hidroprado también generó protestas por la afectación de tierras agrícolas. En el Huila, el Quimbo desplazó a cientos de familias y alteró la economía del río Magdalena. En Santander, Hidrosogamoso se convirtió en motivo de tensiones entre comunidades y autoridades. La fiebre de las represas seguía avanzando, dejando tras de sí una pregunta cada vez más fuerte. ¿De qué sirve la energía si destruye las vidas y los ríos que la producen? Un país dependiente del agua. Hoy, en pleno siglo XXI, Colombia sigue siendo un país profundamente dependiente de sus represas. Más del 65% de la electricidad nacional proviene de hidroeléctricas. Esto significa que cada vez que encendemos una bombilla o cargamos un celular, la energía muy probablemente venga de un río represado. A primera vista, esto parece positivo. En comparación con países que dependen del carbón o del petróleo, Colombia presume de tener una matriz energética limpia, pero esa limpieza es relativa. Ya vimos cómo los embalses generan gases de efecto invernadero, cómo destruyen ecosistemas y cómo en épocas de sequía el sistema entero se tambalea. El país enfrenta un dilema: ¿seguir apostándole a las represas o abrir la puerta a un modelo más diversificado y sostenible? La historia de la fiebre hidroeléctrica nos deja lecciones claras. El costo social es enorme. Miles de familias desplazadas, comunidades enteras fragmentadas y líderes perseguidos. El costo ambiental es irreversible. Ríos mutilados, peces desaparecidos y territorios inundados para siempre. El costo económico no se cumple como prometido. Los sobrecostos, las deudas y los apagones han demostrado que no es un modelo infalible. La confianza en el Estado y las empresas se erosiona. Cuando la gente ve que el progreso prometido nunca llega a sus territorios, la palabra desarrollo pierde valor. Hidroituango, El Quimbo, Urrá o Betania no son solo nombres de represas. Son recordatorios de lo que ocurre cuando el progreso se mide únicamente en megavatios. Pero no todo es pesimismo. Hoy Colombia se encuentra en un punto de inflexión. La transición energética es una conversación real, urgente y posible. Energía solar. Con más de 3.000 horas de sol al año en varias regiones, Colombia tiene un potencial inmenso para granjas solares. Ya se han inaugurado parques en La Guajira, César y Meta, aunque todavía representan menos del 5% de la matriz energética. Energía eólica. Los vientos constantes de La Guajira convierten a esta región en una joya para el desarrollo eólico. Los proyectos podrían aportar más del 20% de la energía del país, aunque enfrentan desafíos sociales con las comunidades wayú. Energía geotérmica. Con volcanes activos en el sur y el centro del país, existe la posibilidad de generar electricidad a partir del calor interno de la Tierra, aunque la inversión inicial es elevada. Energía mareomotriz y biomasa, aún en fases incipientes, pero con potencial en regiones costeras y agrícolas. El reto no es solo tecnológico, sino político y social. Apostar por estas fuentes requiere voluntad de inversión, participación ciudadana y un modelo que no repita los errores de las represas. Imponer proyectos sin consultar a las comunidades.
El gran desafío no es únicamente generar electricidad, sino hacerlo con justicia social. Ya no basta con decir que un proyecto es verde porque no produce humo. Lo verdaderamente sostenible es aquel que respeta a las comunidades, protege la biodiversidad y distribuye los beneficios de manera equitativa. Un parque solar que desplaza campesinos, una granja eólica que ignora a los pueblos indígenas o una represa que inunda territorios sagrados no son sostenibles, aunque produzcan energía limpia en los papeles. La transición energética en Colombia debe ser, sobre todo, una transición justa. En esta historia no todo depende de los gobiernos o las empresas. La ciudadanía tiene un papel fundamental. Exigir transparencia en los proyectos energéticos. Informarse sobre los impactos sociales y ambientales de las obras. Participar en consultas y procesos comunitarios. Adoptar el ahorro energético como parte de la vida diaria. Cada decisión cuenta. Desde apoyar políticas públicas responsables hasta preguntarse de dónde viene la energía que consumimos en casa. La fiebre de las represas nos deja una metáfora poderosa. Los ríos son como las venas de un país. Cortarlas, represarlas o desviarlas sin cuidado es como intentar alterar el flujo vital del propio cuerpo. Tarde o temprano esas cicatrices se hacen sentir. Pero también hay esperanza. En Colombia, movimientos sociales, científicos y comunidades han demostrado que es posible replantear el modelo, defender los ríos y construir alternativas. Queridos oyentes y espectadores de Relatos del Tiempo, la fiebre de las represas en Colombia es una historia que mezcla progreso y tragedia, tecnología y resistencia, luces y sombras. Hoy la pregunta sigue abierta. ¿Fue progreso o fue destrucción? La respuesta quizás depende de lo que hagamos de ahora en adelante. Si repetimos los errores, si seguimos sacrificando comunidades en nombre del desarrollo, la historia dirá que fue destrucción. Pero si aprendemos de los tropiezos, si apostamos por energías justas, limpias y con respeto por la vida, entonces podremos hablar de un verdadero progreso. El futuro de los ríos y de la energía en Colombia está en nuestras manos. Así que te invito a reflexionar, a debatir y a compartir esta historia. Porque cada vez que un río es represado o liberado, no solo cambia la geografía, cambia también nuestro destino como nación.